En el corazón de Madrid. En las oficinas acristaladas de una startup fintech que brillaba como las luces de la Gran Vía, María López sintió por primera vez el filo de la traición. Era una tarde de otoño, con el sol filtrándose a través de las persianas, iluminando la mesa larga de caoba donde se decidía el futuro de la compañía. María, con sus 12 años como arquitecta de sistemas, había construido los cimientos invisibles que sostenían todo, el entramado de metadatos. Las capas de integración que cumplían con las estrictas normativas de la CNMV y el Banco de España. Pero allí estaba Bruno Herrera, el nuevo director de innovación. Un tipo llegado de Barcelona con su acento catalán afilado y su traje ajustado como si viniera de un after work en el Borne. ¿Quién demonios eres tú otra vez?, soltó él con una voz que olía a colonia barata y arrogancia, mientras golpeaba la mesa con la palma abierta. Sus ojos se clavaron en María como si fuera un mueble viejo que estorbaba. Ella no respondió. Solo apretó el bolígrafo rojo contra el checklist de cumplimiento inversor, marcando errores que nadie más veía. El silencio de María no era debilidad, era el comienzo de una tormenta que se cocinaba lenta, como un guiso en olla a presión, esperando el momento para estallar. Bruno había irrumpido en la empresa como un toro en la plaza. Contratado por el CEO para modernizar el roadmap antes de la adquisición por un gigante bancario vasco. En menos de 3 semanas. Ya tenía su propio emoji en Slack y bebía copas de Rioja con los altos mandos los viernes. Vamos a hacerlo bien, gente, proclamó en esa primera reunión, con un guiño que hacía que las junioras se sonrojaran. Nada de cementerios de PowerPoints. Nada de peso muerto. Pensad en BBVA. No en un banco de pueblo olvidado. Su mirada se deslizó hacia María. Y el smirk en su rostro lo dijo todo, ella era el peso muerto. 12 años de noches en vela. De café solo y de batallas con códigos que cumplían la ley de protección de datos. Reducidos a una mueca. María sintió el pinchazo en el pecho. Como si le hubieran clavado una espina de olivo. Pero no dijo nada. En España, las heridas profundas no se gritan, se rumian en silencio. Como un flamenco que guarda el compás antes del zapateado furioso. La semana avanzaba como un tren de alta velocidad hacia el desastre. En la reunión del martes, María vio su nombre borrado de la agenda de preparación para la fusión. No como presentadora. Ni siquiera como colaboradora, solo observadora. Preguntó en el pasillo a una becaria, que encogió los hombros con pena. Lo siento, María. Bruno dijo que quería energía fresca en la mesa. Energía fresca, pensó ella, mientras veía cómo el photoshopeaba su cara en los roadmaps del año pasado, eliminando las narrativas de cumplimiento que ella había escrito con sudor y lágrimas. El jueves, lo pilló tirando carpetas al contenedor de reciclaje cerca de la máquina de café. Documentación Legacy. Protocolos de onboarding. Diagramas de integración archivados. Lo digital es más limpio. Chirrió él con una sonrisa falsa. Nadie lee esta mierda ya. Esa mierda incluía una carta lateral firmada por el circuito original, detallando la cadena de custodia de la propiedad intelectual. Clave para cualquier comprador bajo la ley española de patentes. María no protestó. Esperó a que se fuera. Rescató las carpetas del basura y las guardó en su cajón. Esa noche, se quedó hasta tarde, fingiendo terminar un onboarding nuevo. En realidad,
Copiaba el timeline original de IP y validaba los coautores. Con un rotulador rojo, circuló su nombre junto a contribuyente fundacional del stack. Lo dobló y lo metió en su cuaderno. No necesitaba ondearlo, solo necesitaba que existiera. Como un testamento oculto en una caja fuerte familiar. Bruno ensayaba sus líneas en la sala de conferencias acristalada por las noches. Hablando solo ante el espejo sobre sinergia. Fit de mercado. Arquitectura escalable. María lo vio una vez desde su cubículo, hasta hacía erguitar en medio del pitch. Los analistas juniors murmuraban en la sala de descanso, va a impresionar a los compradores. Es como un Shark Tank en traje. Ella sonrió sin decir nada. Y deslizó una licencia de arquitectura impresa en el buzón de salida. Envío nocturno. A la atención del director de diligencia legal. Confidencial. Que tuviera su show. Ella se encargaba del rastro de papel. Ese que en España. Con sus burocracias eternas. Podía derribar imperios. El anuncio de Bruno fue como un brindis en una boda falsa. Se plantó frente al monitor de pared. Brazos abiertos. Sonrisa untada como mantequilla en pan barato. Yo lideraré la presentación final el jueves. Dijo. Guiñando al CEO. Que asintió como si le entregara las llaves del reino. Queremos que sea emocionante. Fresco. Orientado al futuro. No polvoriento. Nadie preguntó por qué la sección de María. Dependencias fundacionales y riesgos de integración. Había desaparecido del deck. 12 años como placeholder. En vez de la razón por la que los sistemas internos no colapsaban como un castillo de naipes en una tormenta. Esa tarde. Mientras recargaba el tóner porque la gerente de oficina había sido despedida en el ERE. Una analista junior la atrapó en la sala de impresión. Oye. Heads up. Murmuró como en un patio de cárcel. Vi la nueva lista de ponentes. María asintió. Me lo imaginaba. La chica dudó, dijo que era hora de mostrar energía. No PowerPoints del pasado. Por supuesto. Respondió María con una sonrisa tensa. Y volvió a cargar la máquina. Lo que no le dijo era que esos PowerPoints eran la espina dorsal digital de cada módulo. Con filesafes que pasaban las auditorías de la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Pero qué sabía ella? Solo había pasado una década dentro del sistema. Mientras Bruno posteaba selfies de Jim con captions como la disrupción empieza con disciplina. De vuelta en su escritorio. María abrió el cajón y sacó una tarjeta laminada escondida en su viejo BAI. Nadie la notaba nunca. Era un sello simple del Consejo Asesor de Auditoría Técnica Interna del comprador. Había servido como asesora silenciosa durante 4 años. Ofreciendo insights prácticos sobre infraestructura escalable. Nunca lo había ligado a su trabajo diario. La sostuvo entre los dedos. La miró un segundo. Y la metió bajo el puño de su blusa. Que tuviera las luces. Ella guardaba las palancas. Como un torero que espera el momento preciso para la estocada. Al día siguiente. Bruno organizó un desayuno de innovación a las 8:30 en punto. Trajo muffins proteicos y una cápsula de café etiquetada tostado de fundadores. Repartió nuevos playbooks de onboarding impresos en color. Con su nombre en el pie de página. Versión 2.0. Lo llamó. María lo hojeó sobre un café tibio y encontró 5 inexactitudes en las primeras 10 páginas. Su nombre.
ausente. A las 10:15. Él lideraba un mock presentation en la sala principal. Con el CEO asintiendo como si viera a un Golden Retriever haciendo volteretas. El Legacy está muerto, declaró Bruno. Lo que vendemos es velocidad. A María le dieron un portapapeles y le dijeron que solo asegurara que los paquetes de inversores estuvieran en orden. Había sido insultada antes. Borrada antes. Pero la casualidad de todo quemaba lento. Como un cigarro puro que se consume sin prisa. Era como ser gosteada por tu propio currículum. Así que afiló su silencio hasta que cortara mármol. Volvió a su escritorio. Ajustó el puño de nuevo. Abrió un doc nuevo titulado Apéndice E, cadena de verificación de autoría. Y empezó a teclear. Pensaban que estaba fuera del juego. No sabían que ella había construido el tablero. Bruno entró en la reunión de preparación del martes como si fuera a pichar a un inversor de la Caixa en persona. Llevaba ese chaleco azul marino horroroso. El que solo los Venture Bros overconfidentes piensan que grita liderazgo. Lanzó el deck del comprador con brevado teatral. Golpeando las slides como si fueran evangelio. ¿Esto? Ladró. Pinchando un gráfico de tarta. Es como se hace en startups reales. Disrupción. Velocidad. Sin relleno. Cada otra slide tenía un fondo degradado. Cada cuarta palabra era velocidad. Había reemplazado el roadmap del producto con algo que parecía un diagrama SAR reciclado de un proyecto que, probablemente nunca construyó. El CEO asintió entusiasta. Como si Bruno hubiera resuelto el cambio climático con una plantilla de Canva. María se sentó en la esquina. Exiliada por su rol de observadora. Viéndolo tergiversar lo que él mismo pisaba. Conocía los nombres en esa slide. Había ayudado a escribir el framework que pichaban. Y sin embargo, en la timeline de evolución de la compañía que Bruno presentaba con orgullo, su nombre y el de otros 3 arquitectos clave habían desaparecido. Editados como fotos embarazosas de anuario escolar. El comprador no lo pillaría inmediatamente. Pero ella sí. Más tarde ese día. Fue al data room a verificar lo que Bruno nunca se molestó en hacer. Sacó la documentación original del stack de arquitectura. Se tomó su tiempo cruzando metadatos de autoría. Ediciones rastreadas. Timestamps. Notificaciones. Todo estaba allí. Sus iniciales en pies de página. Los de commits. Historias de versiones enterradas tan profundo que solo quien construyó los huesos sabría dónde mirar. Entonces lo encontró, apéndice 9C. Solicitud de patente de sistemas fundacionales. Coautores originales, María López y Eduardo Pérez. Firmado y fechado el 17 de agosto de 2012. Lo miró largo rato. En ese entonces, parecía una formalidad. Algo que legal pidió antes de archivar la patente provisional. Pero ahora era un cuchillo que aún encajaba perfecto en su mano. Imprimió una copia fresca. Pasó el pulgar por el fondo. Agarró un bolígrafo y... ¿Lenta y steady? Lo refirmó en tinta negra. La misma firma que usó cuando el único café venía de una máquina que escupía lodo. Dobló la página y la metió en su cuaderno. Sin drama. Sin fuegos artificiales. Solo un papel con un peso quieto. Mientras, Bruno estaba arriba enseñando a las asistentes ejecutivas cómo brandear su energía en Slack. Lo sabía porque alguien le forwardeó la grabación de Zoom.
Y lo vio decir, ópticas crean outcomes, 3 veces en 7 minutos. Un filósofo de verdad. Ese. Para el jueves. Había montado una presentación mock completa con 2 juniors jugando roles de compradores. Con badges de nombre. Bruno pausaba cada tercera slide para explicar cómo el viejo stack de María había sido optimizado por métodos modernos. Así se refería a su trabajo, el viejo stack de María. Ella mantuvo el rostro neutral. Hasta asintió una vez cuando alguien la miró. Como si estuviera aprendiendo en vez de muriendo por dentro. Pero ya no estaba enfadada. La ira implica reacción. Lo que sentía era más frío. Mecánico. Como código parseando un stream de datos. Pasaba de ignorada a inevitable. Él pensaba que el silencio significaba ausencia. Aprendería que también podía significar control. Cerró su cuaderno y lo apiló con los contratos revisados que había anotado en silencio con marcadores y referencias a cláusulas originales de propiedad. Luego agarró un sobre de Courier. Escribió un nombre al frente, Roberto Jiménez. Consejero General. Adquisiciones Río Negro. No escribió carta de presentación. Solo adjuntó la impresión de la patente fundacional con una nota adhesiva, para fines de verificación. ML. Que Bruno tuviera el micrófono. Ella aseguraba la documentación. Para el lunes. Bruno se trataba como un mito en construcción. Su nombre aparecía en threads de email donde ni siquiera estaba en CC. Porque forwardeaba sus propias citas a cadenas enteras. Había acuñado Ops Iluminación para describir su limpieza interna de lo que llamaba apps legacy redundantes, que, honestamente, era solo el borrando carpetas con nombres que no reconocía. El rebranding es lo que mantiene a los compradores enganchados. Les dijo a un grupo de directores en el All Hands. Antes de que llegara. Estaban tibios. Ahora están ansiosos. Les dimos un futuro. No un rastro polvoriento de slides de cumplimiento. Nadie lo corrigió. Algunos asintieron. Uno aplaudió. Esa misma semana. María vio un nuevo deck de pitch externo en el drive compartido. Nombre del file, Investor Refresh Final V2 PDF. Clásico Bruno. Dentro. Una timeline glossy de hitos de crecimiento. Pero leída como una historia alternativa. Pasó por cada trimestre. Cada lanzamiento. Cada breakthrough estructural. Su nombre. GAN. También el de Eduardo Pérez. También los primeros 2 CTOs. El Stack Legacy ahora descrito como arquitectura pre-Bruno sin contexto. No se enfadó. Eso sería desperdicio de energía. En cambio, abrió el sistema de archivo interno. Navegó al anexo de fundadores. Bloqueado tras 3 niveles de acceso admin que la mayoría olvidaba. Localizó el documento 14.6b. Atribución de IP e historia de autoría por estándares de cumplimiento serie A. Luego abrió Outlook. Nuevo mensaje a legal@yon.systems. Asunto de atribución. Cuerpo, por favor. Refiérase al documento 14.6b en el anexo original de fundadores para linaje de IP. ML. Sin mayúsculas. Sin attachments. Sin explicación. Lo envió. Y miró. Minutos después. Recibo rojo de Silvia en legal. Luego de Alex. Luego del mismo Bruno. Sin reply. Nada dicho en voz alta.
Silencio perfecto. Al día siguiente, notó que alguien había intentado desbloquear el anexo de fundadores de nuevo. Credenciales erróneas. 3 intentos fallidos. Bruno no conocía la puerta trasera al archivo de fundadores. Y ahora sabía que existía. Ahí empezaron las cosas raras. Empezó a rondarla. No obvio. Pero en pequeñas formas. Merodeaba por su escritorio demasiado durante el almuerzo. Preguntaba cosas random que no le importaban. ¿Dónde archivamos los viejos módulos de onboarding? ¿O usamos aún esos backups de gira de 2017? Ella respondía con una palabra. Si acaso. Y volvía a su pantalla. Él sondeaba. Buscando grietas. Esperando que mencionara lo que sabía. No lo hizo. Porque ya no le importaban sus reuniones o su bas. No intentaba probar su valor ya. Solo dejaba huellas digitales en silencio. Permanentes. El miércoles. Imprimió una sola página del logo original de IP. La de Chemix preoptimización. Y la dejó por accidente en la bandeja de la copiadora. Sabía que Bruno la cogería. ¿Lo hizo? La miró 2 minutos completos como si estuviera en código Morse. Luego la arrugó. La tiró. ¿Se fue? Lo que no sabía era que ella ya había incluido la misma página más metadatos en la carpeta de auditoría del comprador 3 días antes. No quería su nombre de vuelta en sus slides. Lo quería tallado donde nadie pudiera borrarlo. Que el rebrand rodara. Que pichara sus medias verdades y confeti digital. Ya no cazaba crédito. Construía permanencia. Bruno entró en el Runtrow Pre-Meeting como si fuera a aceptar un premio vitalicio por mejor Swagger Startup. Llevaba ese pin de VP ridículo de nuevo. El que mandó hacer a medida. Como si alguien fuera de una frat de universidad aún se preocupara por flares de solapa. La sala estaba llena. Reps de compradores. Leaks internos. El CEO sentado al lado con brazos cruzados como un padre orgulloso viendo a su hijo ganar un Spelling Bee con palabras que no podía pronunciar. María sentada en la esquina trasera. Sin placa de nombre. Sin laptop. Solo su cuaderno y un lápiz mecánico que usaba hacía 11 años. Estatus de observadora. ¿Recuerdas? Bruno se plantó frente a la pantalla principal. Snapeando slides con una mano mientras sostenía un láser en la otra como un mic. Hemos optimizado cada dependencia legacy. ¿Anunció? Clicando un diagrama de workflow que no tenía sentido arquitectónico. Era bloated. Redundante. Honestamente. Lo viejo nos arrastraba. María miró al consejero general del comprador. El de la corbata azul pálida y el hábito de anotar notas de lado en su blog legal. Pausa. Él levantó la vista del papel. Ojos al pantalla. Luego a ella. Bruno siguió. Nuestro nuevo stack. Lean. Escalable. Kepler. Hasta purgamos credenciales dormidas y sunseteamos lo que no alineaba con estándares dev modernos. Entonces, como si lo planeara. Giró lento y asintió vagamente hacia su lado de la sala. Todo ese viejo andamiaje. Necesario una vez. Peso muerto ahora. Su lápiz pausó. La sala silenciosa un bit demasiado largo. El tipo de silencio que no es acuerdo, sino hesitación disfrazada de cortesía. Bruno lo tomó por
Ella no se inmutó. No parpadeó. Solo bajó los ojos a su cuaderno y subrayó andamiaje. El consejero general se removió en su asiento. No habló. Solo se reclinó ligeramente y dejó que Bruno terminara su tour de Brevado. Pero su mirada volvió a ella 2 veces antes de acabar la sesión. Después, mientras la gente salía, alguien tocó su silla. Miró arriba. ¿Era el jefe? María. ¿Verdad? Preguntó, echando un vistazo a la esquina de su bay. Sí. Dijo, cerrando su cuaderno. ¿Me pregunto? Dijo en voz que sugería que ya sabía la respuesta. Si podría robarte un minuto. Solo un pasillo. Se levantó lenta. Sin urgencia. Sin performance. Solo calma. Salieron al corredor lateral cerca del armario de almacenamiento que nadie usaba ya. No perdió tiempo. Fuiste una de las contribuyentes originales de arquitectura. No mintió. No se regodeó. Solo metió la mano en el bolsillo y le dio una tarjeta. Blanca simple. Sin logo. Sin flav. Solo su nombre. Número personal. Y un título debajo, arquitecta de sistemas fundacionales. Asesora independiente. Junta de cumplimiento técnico. BTA. La tomó. La leyó una vez. Miró arriba y asintió. Solo una vez. Aprecio el contexto. Dijo quieto. Luego volvió a la sala sin otra palabra. Se quedó allí un momento. Sola en el pasillo. Mirando el spot donde había estado. Luego volvió a su asiento en la esquina trasera. Nadie notó. Perfecto. Bruno empezó la sesión final de inversores como si headlinara un TED Talk. Menos la sustancia. Llevaba un blazer 2 tallas pequeño. Probablemente a propósito. Y se pavoneó al frente como si el boardroom fuera su escenario. El proyector cobró vida. Primera slide, redefiniendo la velocidad al estilo Ion. Miró directo al lead inversor y guiñó. Juro que guiñó. Señores y señoras. Dijo. Voz o thin charm falso. Hemos pasado el último trimestre transformando Legacy en Levery. Esto no es solo un rebrand. Es una reinvención. El CEO dio un pequeño asentimiento aprobador. Algunos execs juniors se inclinaron adelante. Ansiosos por mostrar engagement. Pero al otro lado de la mesa. El consejero general del comprador no tocó su bolígrafo. No parpadeó. Solo miró. 5 minutos en. Justo cuando Bruno lanzaba su rant favorito las Combus Board sobre remover ineficiencias Legacy. El jefe levantó un dedo. Antes de proceder. Dijo cool. Solo un check rápido en derechos fundacionales de IP. No tomará mucho. Bruno pausó mid-gesture. Dedos congelados sobre el clique. Por supuesto. Dijo. De repente menos loud. El jefe metió la mano en su carpeta. Desdobló una tarjeta blanca simple. Y la levantó. María López. Leyó en voz alta. Estás listada aquí como coautora en la patente de integración y asesora técnica en nuestro comité de auditoría. No se movió. No asintió. No necesitaba. El lead inversor se inclinó adelante.
¿Es quien creo que es? Bruno tartamudeó. Ella es. Quiero decir. Es solo apps. Soporte interno de sistemas. Ahí estaba. El frizz. No el de ella. El suyo. El aire en la sala cambió. El inversor miró a Bruno como si viera a alguien orinar en una pila bautismal. Nos dijiste que el Stack era propietario de tu nuevo bill. Dijo. Dijiste que el Legacy había sido purgado completamente. Bruno abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Bueno. Reestructuramos el Stack. Quiero decir. La mayoría. Su rol era menor. Cosas técnicas. El jefe interrumpió. Es su firma en las filings de patente. Su autoría en la capa de integración. Su nombre en los logs de infraestructura fundacional. Eso no suena menor para mí. Silencio. María permaneció completamente quieta. No sonrió. No se inmutó. Bruno se derretía sílaba a sílaba. Buscó su remote de slides y pulsó back. Retrocediendo a la slide de agenda como si fuera base. Miren. Dijo. Forzando una risa débil. Creo que nos estamos enredando en semánticas. Lo que importa es el futuro del producto. No PDFs polvorientos. El lead inversor se reclinó en su silla. La borraste. Bruno parpadeó. Yo. Quiero decir. Está en la esquina. Dijo el jefe. Y pichaste como si fuera wallpaper. La voz de Bruno crujió ligeramente. No pensé que. El inversor cortó. Ese es exactamente el problema. El silencio que siguió no era awkward. Era quirúrgico. María se quedó quieta. No porque estuviera congelada, sino porque sabía algo que él nunca entendió. La quietud no es debilidad. Es timín. Y el suyo acababa de llegar. Señora López, dijo el lead inversor, rompiendo el silencio como un bisturí a través de niebla. Coautoraste la capa original de integración. ¿Correcto? Su lápiz aún descansaba en la espiral de su cuaderno. No lo ajustó. No se inclinó adelante. Ni siquiera miró a Bruno. Solo giró la cabeza hacia el inversor. Encontró sus ojos. Y dijo, sí. Eso fue. Sin fluff de marketing. Sin calificaciones. Solo la verdad. Declaró plana. El tipo que no necesita pulido. El circuito del comprador. Que había estado quieto toda la reunión. Se enderezó en su asiento. Golpeó la carpeta frente a él con dos dedos. Aún usamos su stack hoy. Dijo. Con unas actualizaciones de seguridad. Pero la arquitectura core. Es suya. No hemos tocado la dependencia fundacional desde 2018. No necesitábamos. No miró a Bruno al decirlo. Miró a ella. La mesa se shifted. No físicamente. Pero el foco sí. Sillas pivotaron ligeramente. Ojos se movieron. Posturas cambiaron. De repente. No era el wallpaper en la esquina. Era la estructura sosteniendo el techo.
Bruno soltó un aliento corto. Nervioso. Bueno. Quiero decir. ¿Seguro? El viejo stack aún es parte del sistema. Pero yo optimicé. Nadie preguntó. El inversor lo cortó. Ojos aún en ella. Volveremos a ti. La mandíbula de Bruno se flexionó como masticando vidrio. Alguien de legal interno sacó un file y empezó a hojear rápido documentos. Podía ver los bordes del logo original de firma asomando. El CEO carraspeó. Bueno. María siempre ha sido instrumental en soporte operativo y Vale. Dijo el jefe. No un king. Pero con el peso total de finalidad corporativa. Las contribuciones de María son claramente más profundas que soporte. Lo dejó colgando allí. No por orgullo. Por precisión. La vindicación no necesita desfile. Necesita claridad. ¿Puedo preguntar? Continuó el circuito. Ahora dirigiéndose a ella directamente. ¿Por qué no estabas en la agenda original? Bruno abrió la boca de nuevo. No respondió. No necesitaba. Porque nadie lo miraba ya. Ni los inversores. Ni los compradores. Ni siquiera el CEO. La miraban a ella. El circuito asintió lento. Entendiendo el silencio por lo que era. Luego. Con cuidado. Cerró su carpeta. El consejero general añadió, necesitaremos enmendar nuestras notas de due diligence. La autoría de IP de María afecta materialmente la valoración técnica. Y así. La narrativa shifted. No con fireworks. No con furia. Con hechos. Con nombres en tinta negra. Con firmas que habían esperado 12 años para importar. María destapó su lápiz y trazó una línea limpia a través de tu observadora en el margen de sus notas. Y por primera vez en este circo de fusión. Miró arriba y toda la mesa miraba de vuelta. No se molestaron en fingir que era una discusión. El lead inversor cerró su carpeta con un snap deliberado y se levantó de su silla. Pausemos aquí. Dijo con un tono que dejaba claro que nadie en la sala pedía input. Quiero un huddle rápido. Solo nuestro equipo. El consejero general se levantó. También el circuito. No miraron a Bruno. No lo invitaron. Bruno parpadeó como si hubiera perdido control de un videojuego que no sabía que otro jugaba. ¿Quieren que yo? ¿Estamos bien? Cortó el jefe sin mirarlo. Quédate aquí. Los tres entraron en la sala adjunta de conferencias. Puertas de vidrio cerrando tras ellos con un susurro más loud que un slam. A través del vidrio. Podía ver al inversor hablando. Al jefe asintiendo. Al circuito apuntando a una impresión que parecía mucho el flashchart de infraestructura que ella había enterrado en apéndice 6 años atrás. Bruno parecía un globo desinflado dejado tras la fiesta. Todo paz y sin aire. Nadie nos dijo que guardáramos silencio. Pero la sala se cayó anyway. El CEO intentó teclear algo en su tablet. Pero era solo ruido. Clic sin sentido contra una pantalla que no podía controlar. María alcanzó su botella de agua. Desenroscó la tapa. Tomó un sorbo lento. Luego calmadamente deslizó su cuaderno de la mesa. Lo abrió a la página doblada con la timeline original de arquitectura. Y lo guardó en el bolsillo lateral de su bolso. Sin prisa.
¿Sin teatro? Porque sabía lo que venía después. 15 minutos después. El equipo del inversor volvió. No se sentaron. El lead inversor caminó al frente de la sala. Abrió el paquete distribuido una hora antes. Y lo golpeó con su bolígrafo. Emitimos una revisión. Dijo. El consejero general dio el paquete actualizado a la becaria cerca de la puerta, que lo repartió rápido como himnos en un funeral de último minuto. María abrió el suyo. Esquina superior derecha. En negrita justo bajo el header, María López. Asesora de sistemas fundacionales. No reaccionó. El inversor continuó. Hasta que todas las dependencias arquitectónicas originales e autoría de IP sean reverificadas. Suspendemos el cierre de transición. Es imperativo que la atribución coincida con el footprint técnico actual. Cualquier cosa menos compromete la integración post-adquisición. Bruno hizo un ruido. Mitad scoff. Mitad aliento. Pero no habló. No necesitaba. Ya había dicho demasiado. El circuito añadió, María. Necesitaremos tu insight en dependencias de configuración la próxima semana. Nuestro equipo prepara un log de auditoría conjunta. ¿Estás bien para asesorar? Sí. Dijo simple. El inversor asintió. Apreciamos tu claridad. Se volvió a la sala. Tomemos un receso de 30 minutos. La estructura revisada estará en efecto de ahora en adelante. Sillas rasparon. Papeles crujieron. Gente se movió. Pero el aire era diferente ahora. Más denso. Como si la gravedad hubiera shifted. Y nadie supiera bien dónde pararse. María se quedó quieta un momento más. Sorbiendo una vez más. Luego cipeó su bolso cerrado en silencio. Sin gloating. Sin miradas intercambiadas. Sin gotcha. Solo el quieto retorno de un nombre que nunca se había ido. Solo enterrado bajo el venir y gloss de Bruno. Él se sentó al otro lado de la mesa. Pálido y parpadeando. Viendo cómo el centro de gravedad se movía de su deck de slides a las notas al pie que nunca pensó leer. Las mismas que ella escribió. La sesión de cierre empezó más tarde de lo esperado. Nadie tenía prisa ya. La energía había cambiado. Como si la sala finalmente recordara que tenía espina. O quizás solo memoria. Bruno fideaba. Su laptop abierta. Pantalla intacta. Seguía mirando la mesa de inversores como un camarero intentando contacto visual para una propina de último minuto. Su traje no le quedaba tan bien hoy. O quizás era solo el peso de todo lo que había intentado buldocear finalmente presionando donde la confianza solía sentarse. María López. Asesora de sistemas fundacionales. Ese título había reaparecido no solo en el package sino en el portal digital de MIA. En los docs de transición y, más importante, en el summary de cumplimiento interno del comprador. Todo ahora pasaba por ella. Todo lo que él ignoró estaba en bol. Aún así, Bruno tenía una última carta para jugar. O eso pensaba. Esperó un LAL justo después de que el consejo del comprador cerrara sus notas finales de auditoría. Justo antes de que nadie pudiera adjournear oficialmente. Carraspeó y se levantó. Solo quiero aclarar algo. Dijo. Su voz empujando por el boardroom como un frat boy audicionando para Shakespeare. En caso de confusión sobre liderazgo adelante. Ahí venía.
Sabéis quién soy yo, ¿verdad? El silencio que siguió no era awkward. Era quirúrgico. No parpadeó. No se volvió a él. Solo calmadamente metió la mano en su bolso. Sacó la misma tarjeta blanca simple que había dado días antes. Y la deslizó por la mesa al consejero general con 2 dedos. La tomó sin palabra. La leyó de nuevo. Miró arriba. El inversor se inclinó ligeramente para mirarla también. Sonrió. No el cálido. El que usan justo antes de dar una lección. Luego se volvió a Bruno. Ojos afilados. Voz suave. En realidad. Chaval. Dijo. ¿Tienes idea de quién es ella? Bruno no respondió. No pudo. No había donde pivotar. No deck de slides para esconderse. No frase de podcast para rescatarlo. Solo se quedó allí. Silencioso. Mirando la tarjeta como si estuviera en un idioma que nunca aprendió. La sesión cerró sin él. María estrechó la mano del consejero general. Asintió una vez al circuito. Y dejó la sala sin mirar atrás. El legacy no necesita volumen. Solo necesita estar escrito donde no puedas borrarlo. Y ahora lo estaba. Permanentemente.